El 2021 me moví de Chile a Alemania, dejé todo mi trabajo, familia, amigos, llegar acá a Leipzig y luego de 3 meses acá en Alemania pude encontrar un trabajo para poder quedarme más tiempo. Así que si tú también estás en eso y quieres conocer un poco mi historia, queda en el video. Les voy a contar un poco mi background. Mi nombre es Gonzalo Yucota, tengo 28 años y estudié Ingeniería Industrial en Chile. Tuve el 2013 un año en Estados Unidos, el 2019 un semestre de intercambio en Francia y el 2021 fue un momento de muchos cambios porque estaba un poco perdido, no sabía qué hacer, qué lo quería hacer con mi vida, si lo que estaba haciendo me gustaba o no, y estuve con muchos cambios diciendo me cambio de trabajo, hago otras cosas, pero nada me estaba realmente solucionando ese problema, que tenía como una sensación de que algo me faltaba. El tema es cuando yo estuve en 2019 en Francia, dije ya, estuve un tiempo en el colegio afuera, estuve en la universidad afuera y después quiero trabajar afuera. Pero ¿y qué pasó el 2020? Llegó Corona, las fronteras se cerraron, tuve que terminar mi estudio, como a todos les tocó, que fue súper difícil que estaban en tema de colegio o universidad o algún tema de estudio. Todo fue online. Lo que pasó es que esa transición de estudio a trabajo fue todo online y de esa manera esta idea de irme para afuera quedó un poco atrás. El tema es que el 2021 sentí mucho esta sensación de que algo me faltaba y era un poco esta idea, este objetivo de trabajar en el extranjero. Y el tema es que el 2021 lo bueno es que conocí a una persona que se fue a Alemania, dejó todas sus cosas y dijo ok, voy a intentarlo, voy a probar realmente todo para poder quedarme allá. Y actualmente está viviendo en Berlín y está cumpliendo sus objetivos y que también fueron sueños en un momento. Yo en esa situación fue como, bacán, genial, yo también quiero hacer algo parecido, pero yo no tenía nada de conocimiento de alemán. Entonces fue como, ya, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar trabajo en Alemania? Les voy a contar un poco el paso a paso de cómo fue. Yo el 2021, a finales de año dije, me voy a ir a Alemania, voy a encontrar trabajo, voy a hacer todo lo posible para quedarme allá y no solamente por un periodo cortito. Entonces lo que yo hice fue, perfecto, quiero ir a Alemania. Lo bueno es que tengo familia, no tengo pasaporte, pero tengo familia que vive en Leipzig y en Halle. Entonces podía llegar a un lugar fijo y desde ahí empezar a moverme para encontrar trabajo, encontrar un departamento, vivir en un lugar, etc. Al principio del 2022 dije, perfecto, hay que hacer estas cosas. ¿Cómo voy a cumplir estos objetivos? Número 1, ¿cuáles son las visas disponibles para poder viajar a Alemania? Porque yo como chileno puedo ir 3 meses a Alemania, perfecto, súper bien, pero solamente como turista, ¿no? Para poder trabajar y poder quedarme más tiempo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Fue investigar cuáles eran las visas disponibles que había. Entonces las visas que habían disponibles era la Work and Holiday, la visa búsqueda de trabajo, la visa de estudio de lenguaje y la tarjeta azul, que esa era la más potente porque es una residencia permanente definida. Entonces tuve que analizar cómo eran las posibles opciones para poder yo obtener algunas de esas visas y poder quedarme allá. La visa número 1 era la Work and Holiday, que es bastante simple obtenerla. El tema es que en ese momento en Chile y que tal vez actualmente también es súper difícil obtener una cita en la embajada de Alemania. Tuve que pedir ayuda de mis amigos para poder obtener esa cita. Junté a varios amigos para conectarnos en internet y decir, ok, perfecto, todos tienen mis datos y cuando aparezca esta cita, todos van a estar postulando a obtener una cita y gracias a ellos puedo encontrar esta cita y obtener la visa Work and Holiday. Sin ellos no lo hubiese logrado. Esta visa lo que te permite es tener mini jobs, trabajos muy pequeños, estar un año trabajando en Alemania. Los requisitos pueden ir cambiando, si quieren pueden revisar la página de la embajada de Alemania en sus distintos países. Luego tenemos la visa de búsqueda de trabajo, que lo que te dice es, tú estudiaste algo en particular y tú necesitas un documento que corrobore que tú estudiaste esto en comparabilidad en Alemania. ¿Qué es lo que pasó? Que ese documento no estaba en Chile. Cuando fui a la embajada, no tenía ese documento, encontré uno que era similar, de otra universidad, de mi carrera, y me dijeron, no, tú no puedes tener esta visa si no tienes este documento. Cuando llegó ese momento dije, perfecto, la universidad no tiene este documento actualmente, pero yo sí puedo postular a este documento. Entonces, lo que hice es que recopilé todos los documentos necesarios para obtener este documento de comparabilidad, porque lo que pasó es que ese documento fue súper importante para obtener la tarjeta azul o Blue Card. La tercera visa, y que era el tema de la visa para estudios en Alemania, era un poco más complejo, ya que en esa manera tenía que estudiar y estar trabajando al mismo tiempo para poder costear mis cosas. Entonces le dije, ya esta es una opción, pero lo voy a tener un poco más al final. Y la cuarta visa era la tarjeta azul, que es una residencia permanente definida, que es por 4 años si no me equivoco. Lo que te permite
es poder trabajar de manera profesional, quedándote 4 años en Alemania, teniendo una residencia permanente definida, y con eso se puede ir escalando para poder tener tu residencia permanente indefinida u obtener la ciudadanía en un periodo de tiempo. Ese es el mejor de los casos cuando tú estás acá en Alemania. Volvamos al 2022, en abril, donde yo obtuve una cita en la embajada para obtener esta visa Work and Holiday. Tenía todos mis documentos, estaba súper nervioso, pero lo bueno es que al final obtuve esta visa y con eso pude viajar a Alemania. Y viajé en las primeras semanas de mayo del 2022. Cuando viajé a Alemania estaba súper nervioso, otro país, otro lenguaje, cultura distinta, había muchos cambios que estaban en mi cabeza y mi plan era quedarme en Alemania sin tener conocimiento de si ha funcionado o no, pero de alguna manera tenía esto en mi cabeza, que me voy a quedar a Alemania, me voy a quedar a Alemania y voy a hacer todo lo posible para poder quedarme en Alemania. ¿Cuáles eran las cosas que estaba haciendo? Es que antes de irme a Alemania, como les conté, había un documento de comparabilidad de estudio. Entonces, como mi universidad no la tenía, tuve que tramitar todo este proceso de postulación para obtener este documento por mi cuenta. Tuve que enviar muchos documentos, voy a colocar el link de este documento de comparabilidad. Cual sea tu estudio, este documento para poder trabajar en Alemania es súper potente porque, como la habrás escuchado tal vez, la burocracia en Alemania es potente y el tema de los certificados de documentos para que ellos te digan, ok, perfecto, check, 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 y seguir avanzando en el proceso de postulación de trabajo, de estudio o lo que sea. Buscar un departamento. A los alemanes les encantan los documentos. Tienen todos los documentos necesarios para postular. Llego a Alemania, llego donde mi familia, mis primas que me ayudaron muchísimo. Llegué ahí y pasó una semana en que dije, ok, va a haber un periodo que va a ser de transición, de poder adaptarme un poco acá en Alemania, conocer un poco la ciudad, hacer deporte, ir al gimnasio. Pasó una semana, perfecto, súper bien, pero sentí que no estaba aprendiendo realmente el lenguaje. Tenía esta presión interna y que estoy viviendo donde mi familia, perfecto, pero tengo que encontrar otro lugar para vivir, tengo que encontrar un trabajo, tengo que seguir avanzando en este objetivo, este plan que tenía, de manera de quedarme acá en Alemania. Pasó una semana y hablé con mis primas que hablan espectacular español. Lo siento, pero ahora tengo que hablar porque a ellas les gusta que hablen español con ellas, porque también practican su otro idioma. Pero les dije, ok, ahora necesito en verdad hablar solamente en alemán, no quiero hablar nada de español. Si es que es un caso extremo, perfecto, pero 24/7 hablando alemán, porque en Leipzig la mayoría de los trabajos que hay son en alemán y otras ciudades en Alemania en donde las probabilidades de encontrar un trabajo en inglés son mucho más altas. Pero en este caso era en Leipzig, quería encontrar algo en Leipzig, podía interactuar con los alemanes, ¿cierto? Con mis compañeros de trabajo y seguir aprendiendo el alemán. ¿Cuál fue el plan? Todos los días, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar trabajo. Voy a buscar las opciones en relación a mi área que me interesaban, que era un poco el área de IT y Project Management, porque tenía un poco de experiencia, podía ir profundizar un poco más en esa área. 2, aprender alemán todos los días. Entonces, ¿qué significa eso? Estudiar. ¿Cómo? Les voy a contar eso en un próximo video sobre el método de cómo aprender cualquier lenguaje, que va a llegar muy pronto en el canal. Y 3, entrenar, porque entrenar me servía un poco para bajar un poco la ansiedad y este nerviosismo de pucha, ¿estoy avanzando o no estoy avanzando? Porque acá era encontrar o no el trabajo. No había ningún punto medio. Sí, están las entrevistas, tener 1 o 2, estás teniendo un feedback que tal vez lo estás haciendo bien, pero cumplir o no cumplir ese objetivo era blanco negro, entonces era bien complejo. Entonces lo que estaba haciendo era, en relación a la búsqueda de trabajo, tienes que entender cómo funciona el CV o el Lebenslauf, que le dicen acá en Alemania, cómo es la estructura. Tienes tu CV, que es la información típica de tu trabajo, de tus datos personales, etcétera, certificados que tienes, donde estudiaste, y también tienes una carta de presentación. Acá en Alemania es típico tener una carta de presentación. Y esto es aplicable para todos los tipos de trabajos que busques. Tu CV tiene que estar ajustado al trabajo que estés buscando y la descripción de trabajo. Es la primera impresión que le vas a entregar a la persona de recursos humanos. Tienen que estar la habilidad en relación a este trabajo. Ten en cuenta eso. Y la carta de presentación también tiene que estar en relación al puesto de trabajo que estás postulando. Cada postulación implicaba un gran trabajo. Tenía que estar revisando los trabajos que habían, modificar mi CV, carta de presentación, enviar. Y siempre tratando de mejorar mi CV en relación a la información que había. Entonces tenía que estar constantemente revisando cómo hacer. Y el alemán lo que hacía, estaba haciendo unos videos cada 1 o 2 semanas
grabándome tal cual con mi teléfono y hablando de cualquier cosa, presentándome, hablando, equivocarme. Si tú no hablas, si tú no te atreves a hablar las cosas o decir las cosas que en verdad no estás seguro cómo se dice, tienes que equivocarte, tienes que intentarlo, porque escribir no hay una persona externa, lectura tampoco hay una persona externa, y escuchar nadie va a saber si es que entendiste o no lo que estaba oyendo. Pero cuando tú hablas y generas una conversación de uno a uno, o en una junta, o cuando hay ruido, debe haber una congruencia en esta conversación. El tema de búsqueda de trabajo, utilicé 4 plataformas para encontrar mi trabajo. Una fue LinkedIn, que es una de las más conocidas en todo el mundo, que es súper fácil de utilizar. La número 2 es Steptoe. Estas 4 plataformas tienen una estructura bastante similar, excepto la última. Después tenemos Indeed en la posición número 3, que también es una plataforma de búsqueda de trabajo bastante simple. Puedes buscar el nombre del trabajo, el lugar, etc. Y número 4 es Job Center, que es un departamento para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Hay tips para buscar trabajo, hay puestos de trabajo en relación a tu estudio. Y entre medio de un mes o 2 meses, si no me equivoco, tuve 2 entrevistas en que las 2 no tuvo un resultado positivo. O sea, no encontré trabajo, seguía enviando currículum, porque al final es tema de probabilidades. Si yo envío un currículum, la probabilidad de que tu currículum funcione es bastante bajo. Tienes que enviar más currículum, tienes que enviar más para que en algún momento algo llegue. Si envías 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, necesitas solo una. Necesitas solamente una respuesta que sea positiva, una para que te puedas quedar acá. Fue, ok, hay que postular, seguir postulando. Y después de 2 meses, al principio de julio, obtuve una entrevista en alemán para Project Manager acá en Leipzig. Tuve que estudiar mucho, porque una cosa es hablar alemán y otra cosa es saber venderte para una entrevista, para un puesto de trabajo en alemán. Entonces fue mucho trabajo, y fue una entrevista de 1 hora con una persona de recursos humanos. Luego de 1 hora hablando alemán, estuve con el cerebro destruido, pero luego de una semana me llegó un mail de confirmación que le gustó mi perfil y que iba a pasar a la segunda etapa para una entrevista número 2. Así que tuve la segunda entrevista, que fue una parte en alemán y una parte en inglés. Entonces en la parte en inglés pude explicar mucho más mi experiencia y pude venderme mucho mejor. Después de 2 meses y medio obtuve una oferta de trabajo en Intake en Alemania, en alemán, para obtener mi Blue Card. La Blue Card, que es la visa más fuerte que hay acá en Alemania, tienes que tener este documento de comparabilidad que indica cuáles son tus estudios en comparación acá en Alemania. El sueldo tiene que tener un sueldo mínimo, y que lo voy a comentar acá porque va cambiando cada año, y estar viviendo en un lugar específico, que significa tener un Anmeldung, que es también algo súper alemán. Pero son los 3 más importantes para que tú puedas tener esta Blue Card y lograr quedarte acá en Alemania. Si quieres conocer un poco más mi historia como políglota, te voy a dejar acá el video para que lo puedas ver. Historia bastante interesante de cómo yo en verdad no busqué aprender los idiomas, sino que se dieron por las aventuras de la vida. Y si quieres saber más o menos cómo yo aprendí todos estos idiomas tan rápido, el método que utilicé para inglés, para francés, para alemán y tal vez después para italiano, para portugués, por favor déjalo en los comentarios, me encantaría saber si te interesa este tema. Si te gustó, suscríbete, colócale un like y nos vemos en el siguiente video.